Nos encontramos en el lugar más antiguo del planeta. Estas selvas hermosas, misteriosas, enigmáticas que transportan la herencia genética de millones de años de evolución, son el hogar de la mitad de las especies de seres vivos que viven en el planeta. Un arco biológico que agota el espacio terrestre. Aún así, todavía hay mucho por descubrir. Su formación comenzó hace 200 millones de años al fracturarse el supercontinente. Durante todo ese tiempo, ese entorno único ha proporcionado un refugio seguro a muchas especies antiguas. Desde entonces, la devastadora fuerza de la naturaleza no ha dejado de moderarlo, de escupir las más bellas formas en una tarea de creación que nunca termina. Durante los últimos años, las selvas tropicales han tenido un papel fundamental en la creación del clima para la evolución de la vida. Además de albergar el tesoro genético del pasado, sabemos ahora que tiene la clave del futuro del mundo. Esta es la selva virgen más extensa e intacta del Golfo de Guinea, en el llamado Atuaban, al norte de la parte continental de Guinea Ecuatorial, punto fronterizo con Gabón y la República de Camerún. Cientos de cascadas e impetuosos ríos y torrentes son los únicos claros que interrumpen la fuerza de esta selva. Hieren su manso verde en forma de serpiente que desciende en la sagrada formación rocosa y muy grande del hombre bantú, la morada de los dioses de la gran sabana ecuatoguineana. La distribución de estos singulares ecosistemas se localiza en el Océano Atlántico Oriental, limitado en la costa centro-oeste de África, donde bañan las costas de oeste a este de Liberia, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín, Nigeria, Camerún, Guinea Ecuatorial, Gabón y Sao Tomé y Príncipe. Este pulmón verde modera la temperatura diurna, mantiene los niveles de humedad atmosférica, conserva el dióxido de carbono y repone el oxígeno y el aire que respiramos. Estas vistas forestales no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra y descienden de una de las especies originales del bosque tropical. Durante el frío del invierno, estos bosques presentan una agradable temperatura con la maleza del frío ardiendo. En el interior de este mundo verde anclado en el tiempo, viven hombres adaptados íntimamente a este medio selvático que, aunque fascinante, está lleno de peligros. Son más que los habitantes de la jungla que conviven y respetan las infinitas formas de vida de su entorno. Su cultura es milenaria casi tanto como el paisaje donde se desarrolla. Hace millones de años, el Golfo de Guinea estaba cubierto de un manto de bosque. A medida que los bosques se fueron desvaneciendo, la población pasó a dominar esta parte del continente africano. Pero en esta selva tropical todavía reinan las especies antiguas. No hay ninguna criatura aquí que supera al ser humano. En las estaciones cálidas, los sistemas de bajas presiones descienden desde los trópicos y dejan caer lluvias torrenciales, y en las gotas de estas lluvias hemos descubierto por fin las selvas lluviosas que tienen el secreto para mantener vivo a nuestro planeta. Ahora, ¿sabías que desde hace tiempo las selvas tropicales del Golfo de Guinea generan lluvias? Pero no sabías exactamente por qué ni cómo. Para que se genere una gota, el agua necesita una fracción a su alrededor para tomar forma.
Puede ser polvo de atmósfera o una partícula de azufre del océano. Un gran avance ha demostrado que las gotas de lluvia se pueden formar alrededor de un núcleo de una bacteria, y las selvas tropicales liberan dichas bacterias de forma masiva. Las plantas de hojas anchas de la selva tropical de Congo liberan a la atmósfera miles de millones de toneladas de estas bacterias. Esto siembra las nubes, y ese proceso de sembrar las nubes genera la gran parte de las lluvias del mundo. Pero las selvas tropicales hacen mucho más en proporcionar las lluvias. Este vapor de agua transpirado por estas hojas crea un cielo nuboso que nos proporciona sombra y refresca algunas de las partes más calientes del mundo. Esta cubierta de nubes también refleja, devolviéndolo al espacio, una buena parte del calor del sol. Sin ello, la vida en la Tierra sería insoportable. Las selvas tropicales trabajan unidas por los océanos y corrientes de aire. Juntos funcionan como un sistema de aire acondicionado global. Es la forma de la naturaleza de regular el clima del mundo. La lluvia escupe la mayor parte del entorno de la Tierra. Durante millones de años, el agua ha ido erosionando la cúpula de estas selvas antiguas hasta dejarla en la mitad de su altura original, tallando cientos de arroyos y cataratas. El agua está aquí por todas partes. El aliento rico de la selva tropical de Gabón absorbe el dióxido de carbono y bombea el oxígeno. Las plantas, la tierra y las vías de agua de este mundo mojado por las lluvias lo dieron todo, desmenuzando a los muertos para alimentar a los vivos. La vida es abundante, pero aquí, en estos bosques, nunca se sabe. La muerte puede estar siempre a la vuelta de esquina. Es un escenario de cazadores y cazados, donde cualquier descuido puede alterar el orden de las cosas. El cazador puede convertir en una presa y la presa en un implacable depredador. Pero el rey siempre es el ser humano, el que siempre acecha con temblorosa mirada. Su rugido silencia el bosque, paraliza el latido de la vida. La jungla no recupera el aliento hasta que la majestad se cobre el tributo de sangre. Hay selvas lluviosas repartidas por todo el globo. Aquí en la selva tropical de Guinea se ha mantenido un complejo ecosistema de selva tropical que, según la antigua época verde, los continentes estaban todavía en formación y las selvas tropicales cubrían gran parte de la tierra. En todo eso, el clima permanecía aquí más estable. Aquí ya viven africanos de diferentes tribus y etnias divididos en un sinfín de familias. Todos, y especialmente los visitantes, temen y respetan el bosque. Estas mesetas que parecen pinceladas por seres grandiosos, gigantes del universo, como ellos lo describen en su mitología, sin duda, el más venerado entre estas especies es esta. Es una especie en peligro de extinción. Creen que ahí arriba moran especies extraordinarios, monstruos malignos y serpientes de 3 cabezas. En una de sus ramas se encuentra la riqueza del mundo, como un santo que es absoluto tabú para las empresas madereras. Joyas de vivos colores surgen del subsuelo húmedo, finas de redes de hongos que se alimentan de la vegetación y descomposición de la tierra. Esta red subterránea trabaja en simbiosis con las bacterias invertebrados y es la base de un reciclaje colosal incesante que depende de las lluvias para descomponer lo que ha muerto. Los árboles frutales también necesitan un sistema para dispersar sus semillas. No es necesario creer en los mitos indígenas para que este escenario natural ejerza su influencia en nosotros. El espíritu es uno de los más bellos de nuestra tradición, una colosal formación rocosa que se eleva dramáticamente sobre la montaña vegetal en paredes verticales de más de 1000 metros de altura. El agua de los ríos de Ebbia es roja,
y los radales se vuelven multicolor por el efecto de la espuma. Esta pigmentación se debe a gran cantidad de arcillas que arrastran. El poder desinfectante de esta sustancia hace que el agua encarnada y transparente sea potable. El Abía es distribuido de Woro y a su vez sus aguas oscuras y turbias vienen del afluente río de Ntoro. Son ríos de difícil navegación por la cantidad de rápidos y saltos de agua que tiene. En la época seca de junio a septiembre, el escaso caudal de Abía lo hace innavegable. Aquí todo cobra dimensión. Se distingue por el enorme tamaño de sus piedras, unidos por lo común. La fuerza de la naturaleza se manifiesta constantemente, creando un ambiente sobrecogedor que ha expoliado desde antaño la imaginación del viajero y ha dado lugar a todo tipo de leyenda. Tal vez, por eso, este hombre se inspiró en sus palabras cuando dijo: el mundo perdido. Al salir de una cerrada de las zonas de Abía, el mítico río de los temores, el santo ángel hace su aparición. Es una visión espectacular, un paisaje único. No era extrañar que su presencia haya conmovido el ánimo de los primeros viajeros europeos y haya sido desde tiempos inmemoriales la cuna del mausoleo indígena. Este entramado es el sistema de especies podridos. Sirve para preparar sus nidos, pero de una forma poco convencional. No necesita que su tronco caiga al suelo, sino que se depositan en las ramas altas de los árboles. Las semillas germinan en la parte superior que hay más luz, luego mandan hacia abajo sus raíces aéreas. Las raíces se van haciendo más gruesas y se fundan entre ellas, formando troncos robustos que asfixian al árbol que las acoge. El árbol muere estrangulado y se pudre dejando el poderoso hueso estranguladora y vivir ahí durante cientos de años. Entre miles de tonalidades de verde, el rojo destaca sobre todo lo demás en esta selva tropical. Pero el rojo no es el único color intenso aquí. Las selvas tropicales del Golfo de Guinea custodian algunas plantas con flores más antiguas de la tierra que han sobrevivido prácticamente sin cambios durante más de 100 millones de años. Estos bosques son de una edad perdida cuando el clima era completamente diferente. Sus antepasados fósiles han aparecido sepultados en rocas bajo hojas de estos bosques. Se han alejado tanto de su clima original. En la actualidad son incapaces de generar semillas que germinen y sobreviven reutilizando una y otra vez las mismas viejas raíces. Muchos árboles de las selvas tropicales tienen raíces muy poco profundos. Para conseguir estabilidad, usan raíces como contrafuertes. Las tormentas pueden llegar en cualquier época del año, trayendo lluvias torrenciales. Los fuertes vientos y las caídas de rayos pueden crear hueco en medio de estos bosques. Las ramas se pueden partir bajo el peso añadido de los vientos torrentes cuando la lluvia arrastra la tierra de las raíces. Las tormentas pueden derribar árboles enormes. Pero en este destrozo de estos bosques crea nueva oportunidad de vida. Es su mejor salto de agua, el caudal acumulado por las lluvias en esta parte del bosque tropical. Se precipita al vacío desde una altura que provoca miedo total para sus visitantes. Es 17 menos alto que la catarata de Djibouti. Sobrevolando entre las paredes del aullante bosque de Atuaban, en el Cañón del Diablo, no nos extraña que muchos sueñan con engaño de un chimpancé que imaginamos que habita por estos bosques perdidos por sus ancestros. En sus 700 kilómetros cuadrados de su extensión, la vegetación y la fauna son distintas a la de abajo. Estos árboles son el resto de una gran meseta que ocupaba toda la región. Las especies vegetales que cubrían el antiguo macizo, una parte de su fauna, ha perdurado en la cima de estas rocas aisladas por sus radicales paredes.
Tras recorrer más de 5 kilómetros, el agua llega en Nabong Bay en forma de una lluvia, creando una atmósfera turística que hoy puede ser visitada por nuestros turistas. En su base, al amanecer, el reflejo de los primeros rayos del sol provoca un arco iris que aumenta, si cabe, la imagen grandiosa del río Ebía. El salto fue visto por primera vez por el explorador de estos bosques, Santiago Ndobesó, en 1927. 10 años después, el cazador de la misma zona aterrizó en la cima de estos bosques buscando un lugar donde asentarse con su familia. Pero el gobierno de 1965 instaló un nuevo poder en Guinea Ecuatorial, la concentración de los pueblos vecinos, y tuvieron que concentrarse todos aquí. Tras 15 días de dura lucha por la supervivencia, llegaron a instalar en el poblado de Andum. Desde entonces, el río Ebía es conocido en la subregión por la historia que emana en él. Este misterioso personaje dedicó su vida luchando por el nomadismo e incluso llegó a vivir en las orillas del río. ¿Qué vio este cazador fantástico en las orillas de estos ríos? Ndobesó murió el 3 de enero de 1990 sin desvelar sus secretos, pero los que le conocieron les habló de otras tribus y otras etnias que desde otro mundo habitan en las orillas de los ríos en una de las montañas sagradas de los monos de África. Ahora caminamos sobre el sur, al poblado de nuestras indígenas, el único claro en la selva de un recorrido de 15 kilómetros. A una hora por las orillas de este río tuvimos nuestro primer encuentro con los exploradores de estos bosques, un grupo de la etnia Fan, distinguido de toda la subregión, el pueblo feroz, como los bautizó justamente el antropólogo ecuatoriano Dr. Joaquín Mbananzam. Aunque son del mismo tronco de los bantúes, su separación lingüística tuvo lugar hace muchos años, mucho antes de que el francés se separase del español. En la actualidad se entienden al hablar y sus costumbres son casi idénticos. El hombre bantú abandonaba su pueblo cuando la caza se retiraba. Se trasladaba en una zona lejana donde puede capturar con más facilidad sus presas favoritas. Sus casas eran muy pequeñas y transparentes. Sobre las paredes hechas de palos y a veces de barro, colocaban una cubierta de hojas de bambú. Sus primeros hogares presidían en el recinto. Uno de los extremos se utilizaba como el almacén de alimentos y de los utensilios tradicionales que poseían. En el resto del espacio compartían como familia y descansaban. Pero hoy en día todo ha cambiado gracias a los líderes políticos de África. Aunque cazadores, también realizan algunos cultivos, fundamentalmente de plátanos y yuca, que junto a las proteínas que obtienen de la caza y la pesca complementan su dieta diaria. Las fincas de comida pertenecen a las familias. Las mujeres son las encargadas de cultivar y recolectar las cosechas. La yuca es un arbusto muy abundante en estos pueblos primitivos de 1 a 2 metros de altura, que desarrolla unas raíces muy grandes en forma de tubérculos carnosos. Son de gran poder alimenticio por la cantidad de almidón que contiene. Los helechos prosperan bajo estos rayos de luz y árboles gigantes se alcanzan en busca de los rayos solares, volviendo a sellar otra vez el hueco de la selva. Se cree que estas plantas son las más altas de estos bosques. Pueden alcanzar los 40 metros de altura. Sus hojas en forma de corazón están cubiertos de pelos que pueden causar picaduras muy dolorosas. En las selvas tropicales hay una gran biodiversidad, y dichas biodiversidades son muy fundamentales para la salud de nuestro planeta. La temperatura dentro de la selva tropical puede alcanzar hasta los 15 grados inferior a las zonas despojadas circundantes.
En épocas húmedas, algunas zonas crecen expandiendo su zona de influencia, pero ya no lo hacen. Las zonas africanas se están secando poco a poco, y no es el clima lo único que está afectando a la selva tropical. El momento usado por las poblaciones humanas también ha sido el factor que más ha contribuido a la deforestación del planeta. Lo que ocurrió aquí es la historia típica de una selva tropical. Los primeros pueblos indígenas vivieron en las selvas tropicales durante miles de años. Cazaban animales pequeños y recolectaban plantas comestibles, pero su forma de usar el fuego tenía poco impacto sobre esta selva. Pero cuando llegaron los colonos europeos a mediados de las décadas de 1800, llamaron a estas tierras la Gran Maraña. Con sus sierras gigantescas y sus hachas cortaron la madera más valiosa. Poco después, les siguieron cultivadores que despejaron los bosques, marcaron los límites de sus granjas y construyeron sus casas. Esta selva tropical del Golfo de Guinea, situado en el Océano Atlántico Oriental y localizado en la costa centro-oeste de África, bañan las costas de este a oeste de algo más de 10 países de África y que en la actualidad es una reserva natural que se ha salvado gracias a los líderes africanos. Aquí, los animales recobran la conciencia sin percibir la inteligencia superior que interpreta cada ruido que provoca al instante. Estas llamadas han pasado de una generación del plan de aves unas y otras. Esta imitación de este sonido incluye su identificación como una especie en peligro de extinción. El hombre está pescando y hasta el propio rey jaguar busca un cobijo en la selva y se doblega abrumando ante la esencia humana. El hombre bantú se mueve en una área enorme. Se les puede encontrar cerca de cualquier río de África, en la parte continental de Guinea Ecuatorial, principalmente en las orillas de los ríos Ugoro, Ntoro, Tie, Mbolomo y Ebier. Estos caudalosos ríos afluentes desde su interior están llenos de caudales y cataratas que dificultan su navegación y penetración de intrusos en una de las zonas menos exploradas de Guinea Ecuatorial. Son aguas muy peligrosas. Las fuertes corrientes de estos ríos forman un poderoso efecto de agua capaz de hacer desaparecer a un hombre. La noche también es aprovechada por la partida de las cazas. Es cuando la selva se vuelve más peligrosa. La mayoría de los depredadores cazan en la oscuridad, incluida la terrible víbora, una de las serpientes más venenosas de estos bosques. Su picadura siempre es mortal. Pero el hombre africano sabe bien dónde pisar en este mundo que domina hace más de 3000 años. Aquí todos emplean los recursos vegetales que les da el bosque. Antes de emprender cualquier acción de la cacería, deben utilizar las especies de sus bosques que por sí solo no pueden conseguir nada. Realizan unos cortes en la corteza de cualquier especie vegetal y empiezan a emanar unas resinas de cualquier color extremadamente útil para sus prácticas. Luego impregnan sus ritos en el viscoso resino, convirtiéndolo en más eficaz de su uso sostenible y racional para sus ceremonias. Tan solo una leve práctica ancestral de una de estas especies medicinales podría acabar con cualquier pacto, brujería o magia negra. Son unos especialistas en las técnicas del reclamo. Saben imitar el canto de casi todos los pájaros que conocen. Cazan todo tipo de aves. Para el hombre africano, todo lo que vuela no es comestible. Los más apreciados son los tucanes y los guancamayos, de los que aseguran que su lengua no es un auténtico manjar.
Desde este pueblo sobrevolamos a una altura de 5.000 millas sobre el mar. Arriba la vegetación es tan exuberante como abajo. En el este de estos bosques tropicales nos encierra un fenómeno extraordinario. Aquí se encuentra la cima de hundimiento más voluminoso de la subregión y la cuarta en profundidad absoluta. La superficie de la meseta está rodeada de profundidades riquicios y las mayores cimas de colapso desarrolladas en roca arenisca. La más grande tiene 350 metros de boca por 350 de profundidad vertical y 502 metros de diámetro en el fondo, según los expertos de la conservación de estos bosques. Se han desarrollado por el hundimiento de gran cantidad de roca arenita. Poseen un sistema propio de desagüe formado por corrientes que se originan por sus paredes y bordes y terminan desapareciendo por vía subterránea. Cerca de Akbang, la unión de Mbang y Ebie forma la porción de Abong Bay. Sus aguas descienden con bravura en el salto. Aquí, en Eureka, se encuentra una de las cataratas más espectaculares de Guinea Ecuatorial y un lugar sagrado para los turistas de todo el mundo. A 3.000 metros de navegación se seca por el sol. El agua no se escasea nunca. Al descender, la humanidad tropical hace posible la presencia de grandes árboles que se alcanzan hacia el cielo en busca de la luz. Los animales de esta selva tropical se han adaptado a climas variados, a menudo tormentosos. En ese momento, el océano se desata, el cielo se viene abajo sin ningún principio de la estación de las lluvias. En el extremo sur de esta selva densa, a los pantanos de Congo y Etiopía, pasando por los montes de Njoajung, Guinea Ecuatorial, la fauna salvaje se prepara para afrontar una nueva depresión tropical. Mientras que la vida cotidiana sigue su lento transcurrir, el hombre trabaja lo mínimo necesario para comer, irse cómodo en su poblado. Pasan mucho tiempo ociosos o entregado a entrenamientos en los cuentos casi de su historia. El hombre africano se viste siempre de hospitalidad cuando recibe a cualquier turista del mundo. Es una costumbre muy arraigada la de echar el guante a los forasteros, aunque solo sea de forma lúdica. África siempre ha sido y será un pueblo acogedor. Parece que estamos en los confines del mundo, y con razón. El extremo de esta selva densa ha declarado una reserva natural y permanece salvaje. Siempre están vigilantes observando el bosque que los rodea. Los enemigos siempre llegan a través de esta maraña forestal que aquí es especialmente espesa. En esta sólida selva se desarrolla en un suelo firme. Los árboles se ven obligados a sujetarse mediante raíces puestas en el suelo y aérea. Por eso hay zonas donde el bosque se hace casi impenetrable. Los africanos son los personajes más respetados. Se ocupan de ordenar las conductas sociales de su comunidad, de atender el culto a los espíritus y de curar las enfermedades. Conocen la farmacopea de la selva y saben elaborar medicinas que curan. Muchos de los productos que hoy encontramos en las farmacias tienen su origen en la selva tropical. Por eso, algunos expertos no han dudado en describir estos parajes como las mayores factorías farmacéuticas del mundo. Primero tienen que hacer fuego, algo que no es tan fácil en el interior del bosque porque el ambiente es exactamente húmedo y la madera, aunque no esté verde, se encuentra totalmente mojada. Lo encienden con un tizón candente que han traído desde el poblado. Aunque a veces consiguen fósforo, siempre mantienen un fuego encendido en el pueblo. Cuando alguien quiere encender otro fuego, lo hace cogiendo algunos carbones. Así ha sido desde el principio de los tiempos. El fuego nunca se apaga en un pueblo de la etnia africana. Siempre había alguien elegido que tenía la suprema misión de mantenerlo vivo. Incluso había guerras por el fuego cuando una familia se quedaba sin él, atacaba a otro
para robarle los carbones. Esto se puede clasificar dentro del grupo de los fármacos agradables tradicionales. Solo es utilizada de forma litúrgica, como sucede en otras sociedades y pueblos con la eboga. Aquí, en estos bosques tropicales, el bosque les ofrece todo aquello que necesitan. Por eso, el profundo respeto que sienten por él. Aquí se encuentra toda riqueza de recursos naturales, junto a otros que son propios de la selva. Cada árbol, cada planta, cada ser viviente es la morada de muchas de las etnias africanas. Por eso, cada vez que cortan una especie, los residentes deben pedir permiso a sus deidades. No cortan las especies en peligro de extinción para favorecer la salida de su protección. Estas comunidades son autosuficientes, pertenecen a esta propia tierra tanto como la propia jungla. No conoce otro mundo más allá del límite del bosque. Son felices por sentirse arraigados a sus costumbres, pero todavía hay turistas que llegan hasta aquí para disfrutar de su riqueza natural, procedentes de todo el mundo, para disfrutar de la cultura africana. Y para sumirlos en la fusión y en la amargura, son los visitantes procedentes de todas las latitudes del mundo que se dedican al turismo, ocasionando buena armonía. En estas manos hay más de 3.000 años de cultura. Es un mundo que nunca se acaba. Se cuidan para no perder sus propios bosques con sus especies farmacéuticos que dan soluciones a ciertas enfermedades que amenazan a la humanidad. La sabiduría del hombre africano pone en marcha los vastos conocimientos que tiene en su cultura. El bosque les ofrece todo aquello que necesitan. Hoy parece ser un buen día para los turistas. Los residentes miran fijamente a su entorno natural salvaje y lo bueno, los rayos solares de hace muchísimos minutos no dejan paso a una tormenta, algo poco frecuente en esta estación del año donde el clima puede cambiar varias veces en un mismo día. Aquí termina nuestro fascinante viaje por las selvas más extensas del Golfo de Guinea, el segundo pulmón verde del mundo, y a través de los tiempos con las diferentes culturas y etnias de la cultura bantú. Quizás ahora los que nos hayan seguido sienten la misma necesidad que nosotros de proteger este mundo único para que no se desaparezca para siempre. Esta selva tropical es una de las conservaciones naturales más rico. Alberga una comunidad única. Aunque parece que estamos empeñados en destruir nuestro mundo, las selvas tropicales que hemos conservado son la gran esperanza del planeta. Nos proporcionan lluvias y ayudan a regular el clima. Manteniéndonos frescos, garantiza el suministro de agua en nuestros ríos, nuestras granjas y nuestras ciudades, literalmente abriendo la llave del suministro de la vida. Nuestro mundo evoluciona demasiado deprisa, pero no es la primera vez que pasa. Hace millones de años fue la naturaleza la que cuidó de la humanidad, generando el dióxido de carbono. En esta ocasión, las extensas lluvias tropicales de nuestro continente son capaces de restablecer el equilibrio. En la actualidad, quizás sigamos teniendo mucha suerte. Debemos conservar todos los días más del 95% de la selva tropical. Si cortamos una especie, plantamos 10 para no desequilibrar la balanza. La destrucción voluntaria de los bosques pueda que resulte en nuestra perdición. Si nuestro clima cambia demasiado rápido, miles y miles de especies morirán. Las selvas tropicales siembran la lluvia y crean nubes, riegan,
protegen y refrigeran nuestro mundo. La vida no puede florecer sin el aire acondicionador de la naturaleza. Reducir la emisión de los gases invernaderos es fundamentalmente para nuestra supervivencia, pero con eso no basta. Para que tengamos una oportunidad, el hombre tiene que dejar de destruir estas selvas que son una oportunidad para la vida en la tierra. Ahora podemos viajar por el tiempo y saber que procedemos hace más de 400 millones de años de historia. Prácticamente toda la tierra emergida está cubierta por unas plantas de lo más primitivo, los helechos. El dominio de los helechos está tocando a su fin y empieza a aparecer árboles con distintos tipos de hojas, troncos y ramas. Entramos en una fantástica era. Cada día nos hace de nuevo las selvas tropicales. Y ahora imaginamos que nos situamos hace 60 millones de años. Muchas especies ya se han extinguido, pero los insectos que llegaron antes de todos siguen revolteando. La selva es una maraña de plantas que disputan la luz y el alimento. Están emergiendo innumerables formas de vida, una vida dinámica. Hongos, plantas y árboles sostienen la vida móvil, insectos y otras especies que desplazan en busca de alimento. Por la mañana se empieza a levantar un aire húmedo y templado. Es el preludio de las nubes del mediodía. Cada día por todo el planeta, las selvas tropicales hacen honor a su nombre, el cual nos evoca calor y lluvia. Cada día, desde que se formó esta selva tropical, el sol envía al planeta calor y energía que vuelve el Ecuador. Esta razón diaria de sol y agua nutre el paisaje del trópico y moldea lentamente todas las formas de vida. La contaminación ambiental en los espacios verdes, que son los bosques que cubren nuestro territorio. Aquí se exige una cierta actitud que cualquier ser humano puede llevar en los espacios verdes, productos que no son del bosque. Saber evitar el cambio brutal de la esencia del bosque, como por ejemplo, talar los árboles sin tener ninguna medida de prevención sobre el peligro de extinción de las mismas, trabajar sin ningún plan del manejo del bosque con todos los mecanismos de conservación, es vital. ¿Qué te parece? Ahora depende de nosotros el destino de nuestras vidas. El futuro de las selvas tropicales y nuestro futuro están en nuestras manos. Un hombre sabio dijo hace 150 años, la conservación del mundo está en la jungla, para que ha llegado el momento de prestar atención a sus palabras y salvarnos a nosotros y a nuestro precioso, precioso planeta.